Hola a todos, hoy les comparto el tema sobre los bloqueos principales del dinero según Ken Honda, un escritor y multimillonario japonés. Muchos de ustedes ya lo conocen. Un saludo y un abrazo para todos. En cada bloqueo monetario hay una herida asociada al dinero que nunca sanó y que está pasando factura en tu día a día. Hay quienes son buenos haciendo dinero, pero no son buenos conservándolo. ¿Por qué? La respuesta radica en que su inteligencia financiera está diseñada para ganar y ganar bajo cualquier costo, pero su sentido ahorrativo es inexistente. Quizás debido a un trauma del pasado, ligado a que nunca tuvo lo que quiso y ahora que tiene la oportunidad de obtenerlo, quiere eso y más. Poner resistencia al dinero que ganamos o que incluso nos ofrecen puede perjudicar también el flujo de dinero, colocando una barrera de bloqueo. No sentirnos dignos, merecedores de tener dinero, nos empuja a negarnos a él cada vez que llega a nuestras manos, o nos empuja a gastarlo irresponsablemente, solo porque no nos importa si lo tenemos o no, solo queremos deshacernos de él para no sentirnos mal por tenerlo. Negarnos al dinero que nos ofrecen es cerrar la puerta de la abundancia, ya que si este dinero está llegando a ti, es porque es para ti. Las personas con problemas financieros gastan el dinero que debería destinarse para sus ahorros en cosas que no necesitan. Por el contrario, las personas millonarias o con grandes sumas de dinero gastan o invierten su dinero en cosas puntuales, ya que no necesitan experimentar ese sentimiento constante de control sobre el dinero. Ciertamente, pueden darse más privilegios que una persona con problemas financieros. Pero estas personas con problemas financieros sí necesitan sentir el control por el dinero, y es justo este control lo que los lleva a derrochar el dinero, que podrían ahorrar o invertir sabiamente si tuvieran inteligencia financiera. Al comienzo te mencioné sobre las heridas del dinero que se asocian a cada bloqueo del dinero, porque ciertamente no existiría una sin la otra. Hay 4 tipos de heridas del dinero principales que pueden perjudicar tu flujo monetario. Traumas del pasado. Quizás de niño, de niña, no tuviste algún objeto, algún juguete o viaje que soñabas por la falta de dinero, o quizás viste a tu familia atravesar por una mala racha económica, pedías y tus padres no tenían para dártelo. Todo esto, de alguna forma, te marcó y te propuso conseguir todo lo que no tuviste. Sin embargo, estos traumas bloquean de tal forma tu flujo de dinero que lo hace casi imposible de conseguir, porque piensas que en algún momento puede repetirse la historia. Experiencias personales. También actúan como una barrera de dinero. Puede que hagas muchas cosas y no te estén funcionando, que trabajes inalcanzablemente y al final no tengas nada, que hayas querido emprender y nadie creyó en ti o en tu proyecto, o incluso pediste un aumento de sueldo y te fue negado, o tal vez estés batallando para encontrar trabajo. Estas experiencias personales es donde se pone a prueba tu entereza ante situaciones difíciles y donde debes trabajar en tu confianza y amor propio para que sin importar la experiencia puedas seguir adelante y saltar esa barrera que te impide atraer el dinero. Heridas familiares. Puede ser una fuerza externa que te atrasen a cumplir tus sueños y arman una barrera que puede transferirse por generaciones. Hay padres que desean que sus hijos continúen los negocios familiares
o sigan el mismo camino que ellos, incluso cuando los hijos no sienten pasión por ello. Esto pasa mayormente en la etapa entre la adolescencia y la adultez, cuando la voz de los jóvenes es silenciada y se les obliga a cumplir con una tradición familiar o estudiar una carrera que no les apasiona solo por placer de sus padres. Esta herida puede ser profunda a lo largo del tiempo y crea jóvenes desdichados e infelices que trabajan solo por hacer dinero y no por amor a lo que hacen. Muchas veces no es culpa ni siquiera de sus padres, ya que ellos repiten un patrón con el que crecieron. Y esta fuerza es tan intensa que bloquea totalmente el flujo de dinero que se está generando, ya que no se está generando por pasión, sino por obligación, y a la larga se perderá debido a que no se ama suficientemente el dinero como para querer conservarlo, ya que no viene de una fuente que de verdad nos parezca importante. Por último, las expectativas culturales. Estas se rigen, por supuesto, del país donde te encuentres. En Estados Unidos las personas hacen más y ganan más para verse mejor y valer más. Del otro lado del mundo, en el continente asiático, trabajan más y ganan más para poder mantener a su familia. De cualquier forma, la presión cultural puede ser traumática y atraer pensamientos negativos que construyan una barrera entre tú y el dinero. Bien dijo el jugador de baloncesto norteamericano Michael Jordan: los obstáculos no tienen que detenerte. Si te encuentras con un muro, no te des la vuelta o te rindas. Averigua cómo escalarlo, atravesarlo o rodearlo. Lo mismo ocurre con los bloqueos de dinero. Trabaja en identificar a aquel que está poniendo en pausa tu flujo de dinero y busca formas de erradicarlo de tu vida. De esta forma, no solo le estarás dando paso a la abundancia, sino que estarás entrando en un nuevo periodo de crecimiento espiritual y personal que beneficiará muchos aspectos de tu vida. Coméntame con qué bloqueo te has identificado. Es necesario que identifiques tu bloqueo o una escena del pasado que consideres es la causante de tu bloqueo de dinero actualmente. En un video siguiente les compartiré un ejercicio guiado que nos ayudará a reducir o eliminar por completo la carga emocional o el significado que le diste a esa experiencia en tu pasado. De esta manera lograremos liberarnos emocional y espiritualmente para luego avanzar a la abundancia. Un abrazo para todos.